Dice así la palabra del Señor, y la leo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente nieblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por este mensaje. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder recibirlo con sabiduría, con entendimiento y con disposición también a poder aprender más de tu palabra. Enséñanos, Señor. Guarda el corazón de los niños que están con la hermana Débora para que ellos también puedan aprender de las lecciones que se le están dando a los niños y aquí los adultos podamos comprender y tener, Padre, el tiempo necesario, Padre Celestial, y la atención necesaria para recibir el mensaje de esta mañana. Tu bendición te la rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Una de las cosas que me gusta, amados hermanos, de la carta de Santiago es lo práctico que esta es. Es una carta muy práctica y nos habla de cómo nosotros debemos ver las aflicciones que vienen a nuestra vida. Cómo nosotros podemos ver las problemáticas y las dificultades que se presentan a diario en nuestras vidas. Santiago prácticamente nos enseña dónde debemos buscar la sabiduría. Hablábamos en los capítulos anteriores sobre esta sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Y había una total diferencia de cómo pensar terrenalmente o carnalmente, podríamos decirlo de esa manera, y pensar con esa sabiduría que Dios nos demanda a poder buscar. Nos habla acerca de cuáles son algunas de las marcas de la verdadera religión cristiana, cómo debemos tratarnos entre nosotros, a todos por igual, sin importar su estatus social, su estatus económico que tengan, cómo usar la lengua de manera correcta, de manera que honre a Dios y a mi prójimo, cómo debemos acercarnos a Dios cuando hemos fallado, etcétera, etcétera. Esta es una epístola muy práctica, amados hermanos, y es una que nos confronta prácticamente también con nuestro pecado. El hecho de que sea práctica no quiere decir que estemos libres de ser confrontados con la palabra del Señor, con algunas actitudes o alguna forma de vida que estemos llevando que es diferente a lo que habla la palabra del Señor. En nuestros días se da culto, hoy en día nosotros damos culto y adoración a la autosuficiencia y no nos damos ni cuenta. Estamos dando culto y estamos dando adoración a lo que es la autosuficiencia. Pero no hemos desvirtuado del camino correcto, el cual Dios nos ha llamado a poder mirar con un corazón entregado conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, quisiera empezar este sermón, ya que este es un año nuevo. Es un año nuevo y más de algunos de nosotros tenemos perspectivas dentro de nuestra vida, tenemos metas que nos hemos propuesto para poder cumplir durante este año. Y, amados hermanos, por ahí se venden algunas ideas en algunos lugares, que tú eres amo de tu vida, eres el señor de tu destino. Debemos, como dice Friedrich Nietzsche, un filósofo que postulaba, y él decía lo siguiente: nosotros somos los dueños de nuestro destino y debemos ser libres de toda ley, libres de toda atadura. Yo soy el Señor de mi vida, prácticamente es lo que decía Nietzsche. Yo soy el Señor de mi vida y por tanto yo no me someto ni me limito a la moral cristiana, a las leyes del Estado, ni a las restricciones de la sociedad. Yo soy mi propia ley, yo hago lo que yo quiero hacer sin ninguna atadura. Eso es lo que decía Friedrich Nietzsche, que prácticamente es un pensamiento similar al que tenemos aquí en la carta de Santiago. Aunque usted no lo crea, es un pensamiento similar que tenemos aquí en este pasaje del versículo 13 al 17. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Y tenemos, amados hermanos, a algunos hermanos en la fe que en la vida diaria, en la vida práctica, habían vivido como si fueran los amos de su destino, dejando afuera
lo que era la soberanía y la voluntad de Dios. Miren lo que dice el texto en el versículo 13. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estas personas que estaban diciendo esto? Aparentemente, amados hermanos, son comerciantes cristianos, comerciantes o cristianos que tenían una labor, que tenían un trabajo y que prácticamente tenían que estar en movimiento con respecto a sus negocios, a sus trabajos personales. ¿Y cómo lo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que eran cristianos, que eran comerciantes? Y es simple por las palabras que hablan de traficar y gastar. No se malinterpreta la palabra traficar con lo que hoy nosotros entendemos, con lo que es traficar. En el lenguaje judío, traficar o ganar estaba ligado netamente al mercado, a trabajar, a vender, ¿ya? A la compra y venta. Por lo tanto, amados hermanos, estos cristianos estaban planificando su futuro hoy, diciendo hoy, mañana iremos a tal ciudad, y no tan solamente eso, estaremos residiendo allí un año, lo que implica para ellos buscar un plan para adquirir una casa, un lugar donde ellos podían pasar, un análisis de lo que se mueve allí, de cómo era la ciudad donde ellos tenían pensado ir. Entonces, amados hermanos, ellos dicen, traficaremos, es decir, haremos comercio, ganaremos, lograremos las ventas que deseamos, el dinero que necesitamos. Sin lugar a duda, ellos dicen, nos irá bien. Y aunque Santiago no lo dice, amados hermanos, es posible, en base a la carta, es posible que algunos en la iglesia tuvieran la misma mentalidad. Aunque Santiago no lo dice, algunos tenían la misma mentalidad que tenían estos cristianos comerciantes. Y como dice el texto, es una exhortación a los que decís, dice. El versículo 13 dice, vamos ahora a los que decís. Prácticamente es una exhortación a los que dicen de esta manera. Y aquí, amados hermanos, estas personas no son ajenas a la iglesia, sino que estaban dentro de lo que era la iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, eran cristianos que en alguna medida habían minimizado y habían marginado, amados hermanos, a Dios en su día a día. Habían quitado a Dios en su día a día. Estaban vinculados a la religión cristiana, estaban vinculados a la iglesia, amados hermanos, pero no a la comunión con Dios. Por lo tanto, ellos consideraban que todo lo que ellos planificaban, todo lo que ellos hacían saldría conforme a sus deseos, conforme a sus proyectos, conforme a sus intereses, como si ellos dependieran del futuro que ellos preparaban y planificaban, como si ellos fueran sus propios dioses. Y ese es un problema que nosotros tenemos hoy, tanto en la iglesia como a nivel general, amados hermanos, a nivel social. La gente hoy piensa de manera autosuficiente. Por eso al principio decía, hoy rendimos culto y entregamos adoración a lo que es la autosuficiencia. Y es increíble cómo esto ha entrado hoy en día a la iglesia, al evangelio, al cristianismo. Por lo tanto, amados hermanos, aquí prácticamente se trataba de comerciantes que se dedicaban a la compra y a la venta. Y cabe notar, hermanos, contextualmente hablando, que el comercio era una práctica común en los judíos. El comercio era una práctica común en los judíos de aquel tiempo, pero hay que entender que el espíritu que se aprecia, amados hermanos, aquí en estas personas, era totalmente un espíritu vanaglorioso, un espíritu egoísta. Y el tema, amados hermanos, era que estos comerciantes planificaban sin tener en cuenta a Dios. Y eso, amados hermanos, es de cuidado. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tienes en cuenta a Dios en medio de tus planes? Estas personas, amados hermanos, confiaban solamente en sus habilidades. Eran personas acostumbradas a la planificación. En cuanto al momento, ellos decían hoy o mañana. En cuanto al lugar para llevar a cabo su negocio, tal ciudad o tal otra ciudad. En cuanto al tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. En cuanto al propósito, comerciaremos y ganaremos. Pero la pregunta es, ¿acaso es mala la planificación? ¿Es malo planificar, hermanos? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Es malo planificar el futuro? No, hermanos, no es malo planificar el futuro. Es más, sería tonto no hacerlo. Pero el tema, amados hermanos, es que todos nosotros lo hacemos. Y no es malo hacerlo. Pero hay una condicionante que hace que esos planes que nosotros hacemos
sean malos en cierta medida. ¿Y cuál es esa medida? Amados hermanos, de hecho Jesús mismo enseñó la necesidad de planificar. Por lo tanto es bíblico. Jesús habla ahí en Lucas 14, versículos 28 al 30, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, Jesucristo mismo está hablando de la planificación. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender que Santiago no está condenando la planificación, incluyendo esa planificación meticulosa y rigurosa que algunos de nosotros tenemos. Pero entonces, ¿cuál es el problema, pastor? ¿Cuál es el problema de la planificación? El problema, amados hermanos, estaba no en lo que hicieron. El problema no estaba en lo que hicieron. El problema estaba más bien en lo que olvidaron. Ese es el gran problema. El problema es hacer algo sin tomar en cuenta varias cosas importantes. El primer problema que se genera aquí, amados hermanos, es hacer planes sin contar con Dios. Ese es el primer problema. La planificación es mala cuando nosotros no contamos a Dios siendo cristianos. Por lo tanto, amados hermanos, esto se reduce a simples determinaciones personales, a simples deseos personales que se expresan por medio de estos verbos que se presentan aquí: iremos, estaremos, comerciaremos, ganaremos. Todo gira en torno a mi deseo. Por lo tanto, amados hermanos, en estas determinaciones no estaba Dios. No estaba Dios y, hermanos, esos planes que por la soberanía de Dios y por el poder soberano que Dios tiene, podrían arruinarse de inmediato. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Lo vimos en el versículo 6 del capítulo 4. Da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Amados hermanos, la voluntad de Dios no se consideraba para nada en los planes de estos hermanos que estaban en la iglesia de Santiago. No se consideraba para nada a Dios en sus planes. Y es aquí donde nosotros debemos entender que solo caben tres posiciones. Hay tres posturas en relación con la voluntad de Dios. Y aquí donde usted debe examinar cuál es su pensamiento. La primera postura es: puedo mostrar referencia a ello. Esto es, considerarla como existente pero sin afectarme. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Segundo, puedo mostrar deferencia a ella como una mera cortesía hacia lo que Dios hace y puede hacer. Dios es soberano. Y tercero, amados hermanos, puedo mostrar preferencia a ella, en cuyo caso el plan de Dios pasa a ser mi plan. Esas son las tres paréntesis o las tres diferencias con respecto a la soberanía de Dios. Referencia a ella, tener referencia a ella, deferencia a ella y preferencia a la soberanía de Dios. Por lo tanto, esta última posición, la última, que es la preferencia, la cual los planes de Dios pasan a ser mis planes, esa última posición es la propia, amados hermanos, de quien sabe que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Por lo tanto, amados hermanos, Dios es el que puede responder convenientemente a la oración que busca su dirección. Dios puede responder a esa oración que busca su dirección, y no tan solamente que busca su dirección, sino que espera en la respuesta soberana de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, es solo Dios quien puede a nosotros darnos esa respuesta que nosotros necesitamos en momentos de circunstancias difíciles, complicadas e incluso en nuestra planificación diaria. Y aquí hay algo importante, amados hermanos. Hay miles y millones de formas de hacer las cosas. Hay millones de formas de hacer las cosas. Hay miles de formas de hacer las cosas y hay cientos de maneras de planificarlas, pero solo una es la correcta, la de Dios. De igual manera, hermanos, muchos cristianos están involucrados en llevar a cabo sus planes sin tener en cuenta a Dios en ellos. Yo pregunto en esta mañana, en lo que tú te has propuesto en este año nuevo, a principio de año, quizás antes de que empezara este año, tú planificaste y dijiste: este año tengo pensado hacer esto, acá, pero la pregunta es: ¿te acordaste de Dios? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacer.
Ya que hay muchos cristianos, amados hermanos, que estamos involucrados, y me incluyo, estamos involucrados en llevar a cabo planes que muchas veces no tomamos en cuenta a Dios. Y es allí donde vienen los problemas. Es allí donde vienen las dificultades. Y es allí donde nosotros, después de pasar esas dificultades, escupimos al cielo diciendo, Señor, ¿por qué? Amados hermanos, por eso no es de extrañar los graves fracasos. Por eso, amados hermanos, no es de extrañar aquellos fracasos que se cosechan en una sociedad llamada cristiana. Porque Dios, amados hermanos, no está bendiciendo y orientando las actividades de sus hijos que llevan a cabo. Por eso que para nuestros planes futuros debemos tener presente, amados hermanos, una clara perspectiva de la realidad de la vida. A veces andamos como en un mundo de Bilzipap, ¿no es cierto? Y no tenemos una claridad de lo que es una perspectiva de lo que es la real vida que estamos viviendo. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será el mañana. Hermano, la arrogancia de quienes planifican sus negocios y actividades al margen de Dios, ahora, en esta circunstancia, se estrella contra la impotencia humana de no conocer el mañana. Por lo tanto, aquí es donde se les recuerda, amados hermanos, la ignorancia propia de los hombres, dirigiéndose especialmente a los que no saben qué es del mañana. Parecería una contestación tonta esas palabras, pero hay una pregunta que surge. ¿Acaso no sabe el mundo que nosotros no sabemos lo que ocurrirá mañana? Vuelvo a preguntar, ¿acaso no sabe el mundo, amados hermanos, que nosotros no sabemos lo que ocurrirá mañana? La respuesta es clara. El mundo sí sabe que nosotros no conocemos el mañana. Todos sabemos que no sabemos el mañana. Todos sabemos, amados hermanos, que no sabemos qué nos depara el día de mañana. Para nosotros el mañana es totalmente desconocido. El mañana para nosotros es totalmente desconocido, aunque no para Dios. Y aquí hay algo importante. Y estos son los hermanos, amados hermanos, que aparentan planificar como si controlaran el mañana. Planificamos muchas veces creyendo pensar que nosotros controlamos el mañana. Y ese es uno de los problemas. Habían hermanos aquí en la carta a la cual Santiago le dirige, que ellos planificaban como si fueran los que controlaban el día de mañana. Pensaban que eran dueños del mañana. ¿Sabe cuál es el segundo error de esto? El segundo error mostrado aquí en el párrafo, amados hermanos, consistía en presumir acerca del mañana. Ese es el segundo error. Presumir acerca del mañana, lo cual Santiago les recuerda y les dice en el mismo texto, no sabéis lo que será mañana. Por lo tanto, amados hermanos, y esto es para nosotros, y tal como lo dijo Santiago a ellos, ustedes no son dueños del mañana. Ustedes no controlan lo que sucederá mañana. Por tanto, no se jacten del mañana. De hecho, las Escrituras prohíben jactarse del futuro. ¿Sabía usted de eso? ¿Dónde sale eso, pastor? Miren lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 1. Dice, no te jactes del día de mañana porque no sabéis qué dará de sí el día. Es un mandato, está en aoristo imperativo, en el griego original, un mandato. No os jactéis. Por lo tanto, es un mandato, amados hermanos, el no jactarse de que mañana estará en sus manos porque no es así. Yo pregunto, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos enseña? Prácticamente nos enseña, amados hermanos, que no somos los dueños de la vida, primero que nada. No somos dueños de la vida y usted podrá planificar, amados hermanos, todo lo que usted quiera planificar, pero, amados hermanos, no eres el dueño del mañana. Hermanos, cada día que llega cargado de sucesos. Cada día que llega cargado de circunstancias. Hace poco sucedió un accidente aquí en Antofagasta de hermanos de una iglesia. ¿Ustedes creen que ellos tenían planificado eso? Cada día, amados hermanos, cada día llega cargado el día de sucesos o de circunstancias que no están en nuestro control. Por lo tanto, amados hermanos, es inútil prometerse un mañana aventuroso. El hombre no puede descansar seguro, amados hermanos, sobre lo que ocurrirá en el futuro porque el futuro es extraño para él. Por lo tanto, amados hermanos, así somos a veces nosotros.
Y yo diría que en nuestros tiempos muchos de nosotros vivimos como si lo fuéramos. Gastamos el dinero que ganamos como si controláramos el mañana. Gasto todo lo que tengo porque el día 15 y el día 30 recibiré de nuevo mi salario. Total, el 15 y el 30 yo recibo nuevamente mi dinero. Esa es la mentalidad moderna, hermanos. Y aquí surge una pregunta. ¿De verdad eso es así? ¿Es así o no es así? Ni los trabajos, ni los salarios, ni las pensiones garantizadas por el gobierno, los depósitos de los bancos son seguros. Pero Dios nos dice, no sabéis lo que será mañana. Ahora bien, el problema no es solo eso, amados hermanos. Y mire qué interesante. El peligro es preocuparnos más por el cuerpo que por el alma. Ese es el gran peligro. Lo triste es que sacamos más tiempo para el cuidado de las cosas de la tierra y poco tiempo para el cuidado del alma. Y aquí tenemos a un ejemplo. Mira, uno que pensó que era el dueño y que era el controlador del mañana, que buscaba proveer para su cuerpo y no su alma. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21, dice la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, no a mi cuerpo, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo lo siguiente, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es. Lo que has provisto, ¿de quién será? Para nuestros planes futuros debemos tener presente una clara perspectiva, amados hermanos, no tan solamente de la vida, sino que también de la realidad y, en segundo lugar, una clara perspectiva acerca de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Amados hermanos, dice el versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Hace una pregunta retórica. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Amados hermanos, nosotros no solo somos dueños del mañana, no lo somos. Tampoco somos dueños de nuestra vida. Dos cosas nos dice Santiago acerca de nuestra vida. Uno, nuestra vida es como neblina. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo frágil, casi sin sustancia, algo que es débil. Y dos, amados hermanos, es de poca duración. Dice Santiago, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Así es tu vida. Así es mi vida. Ese es el testimonio de toda la Escritura cuando Job habla y dice en Job capítulo 7, versículo 7, dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Yo le pregunto, ¿cuánto dura un soplo? Varios segundos. Así es nuestra vida. Nuestra vida es como un aire que desaparece rápido. Y ese es el testimonio de la experiencia diaria. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas conocemos que han muerto, como diríamos, en desatiempo? ¿Cuántas personas nosotros hemos visto que han muerto pensando que iban a vivir más tiempo y vivieron muy poco tiempo o antes de lo que ellos mismos se prolongaban? ¿A cuántas personas conocemos que han vivido muy poco tiempo? Amados hermanos, no solo mueren los viejos, sino los jóvenes, los niños, los bebés, los que hacen ejercicio y siguen una dieta cuidadosa, por más que pasto coman, falta de proteína, afecta la sangre y se viene una enfermedad al cuerpo, hombres, jóvenes, niños, ancianos, incluso el que vive sanamente, el que se cuida mucho. Nuestra vida es como una neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué nos está queriendo enseñar Santiago aquí? Y es simple, amados hermanos. Nos enseña que nosotros no somos dueños de nuestro destino, primero que nada, ni dueños de nuestra vida. Nosotros, amados hermanos, no escogimos dónde nacer,
en qué siglo vivir, quiénes serían nuestros padres, en qué país naceríamos. Nosotros no lo escogimos. Por lo tanto, amados hermanos, debemos sobre todo recordar que el tiempo que tenemos aquí es preparatorio para la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? El día de la salvación, amados hermanos, es hoy. ¿Por qué hoy? Porque no sabemos el mañana. Nosotros cuando predicamos el Evangelio no le decimos a las personas: pasado mañana recibe el mensaje del Evangelio y arrepiéntete. Porque nosotros no conocemos el mañana. El mensaje es hoy, el arrepentimiento es hoy, el llamado al arrepentimiento es hoy. El mañana tú no lo conoces. Por lo tanto, amados hermanos, el mañana no nos puede sorprender, amados hermanos, con que no hemos conocido salvadoramente, en fe salvadora y en arrepentimiento verdadero al juez que nos juzgará y nos sentenciará. Cielo o infierno. Recuerda que lo que hagas aquí ahora cuenta para siempre, amados hermanos. Para nuestros planes futuros debemos tener presente una perspectiva clara de la realidad, una perspectiva clara de quiénes somos nosotros y, en tercer lugar, amados hermanos, tener una perspectiva clara de quién es Dios. Yo te pregunto a ti, ¿quién es Dios para ti? Versículo 15 dice: en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago. ¿Qué está queriendo decir Santiago con esto? Sin considerar reprobables, amados hermanos, los proyectos y los negocios que algunos se hacían sin tener en cuenta al Señor, Santiago les dice esto como enseñándole la forma correcta en la cual el creyente debiera utilizar sus proyectos, como si Santiago prácticamente les estuviera diciendo: oye, así deben hacerlo, en lugar de hacerlo como lo estaban haciendo dejando fuera a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Santiago nos dice que con respecto a los planes futuros, Dios siempre tiene que ser el primero con quien nosotros contemos. Siempre, dice Santiago, y nos enseña a través de esto, que nosotros debiéramos contar con nuestro Señor. No debemos hacer planes sin contar con Dios. Y para ello debemos tener una perspectiva clara de quién es Él y lo que Él hace en nuestra vida. Porque ahí toma el valor necesario. ¿Qué hace que tú no tomes en cuenta a Dios en tus decisiones? Simple, que para ti Dios no es primordialidad. Que para ti Dios no es algo importante. Que para ti Dios o no lo conoces o es muy vago el conocimiento que tú tienes sobre Dios. Y por eso pasa a tomar un segundo lugar en tu vida. Por lo tanto, amados hermanos, estas cosas con respecto a Dios nos enseña Santiago. Hay varias. Una es que Él es el dueño y el amo de nuestra vida. Por eso Santiago dice: si el Señor quiere. Y esta es la expresión, amados hermanos, cuando uno dice si el Señor quiere, o lo que está queriendo decir Santiago aquí, cuando expresa si el Señor quiere, es prácticamente la expresión de aquel que conoce y reconoce a Dios como su Señor y Salvador. Ya no dependo de mí. No, es que si el Señor quiere. Aquel que compró a precio de sangre mi vida, estando yo en esclavitud, en pecado, si Él quiere, pasamos a ser siervos o esclavos rebeldes de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, Él es el dueño y amo de nuestra vida, y esta es la expresión de aquel que reconoce a Dios como Señor de todo y sobre todo. Y esto quiere decir que la expresión, amados hermanos, de sometimiento reconoce que todos los planes humanos quedan bajo el control y la soberanía de Dios. Por lo tanto, ¿cómo ha estado mi vida en sometimiento a Dios? Es por eso que el sometimiento a la voluntad de Dios lleva aparejado, amados hermanos, el reconocerlo como dueño absoluto de mi vida. Solo si Él conserva la vida de la posibilidad de llevar a cabo los proyectos para el futuro. Algunos piensan así. Nuestra vida se la debemos a Dios, amados hermanos. Él es el dador de la vida. Amén. Amén. Él es el dador de la vida. Por lo tanto, nuestra vida está al sometimiento y a la voluntad de Dios. Pero también, amados hermanos, Él también determina el tiempo de nuestra muerte. Cada amanecer, y esto se lo digo a usted como una aplicación, cada amanecer es un regalo de Dios. Cada amanecer, cada vez que usted abre los ojos al despertar,
y ver a sus hijos, o ver a su esposa, o ver a su hermano, a su madre, a su padre, es una bendición, es un regalo de Dios en la cual nosotros debiéramos darle gracias a Dios que nos regala un día más de vida. ¿Qué pasaría si se cumpliera lo que dice Job al momento de decir, quita mi soplo y yo caigo como un saco al piso? Cada latido del corazón, cada suspiro de nuestra vida se la debemos a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, yo pregunto en esta mañana, ¿cuán agradecido estamos de Él? ¿Cuán agradecido estamos de Dios? ¿De cuántas cosas, ojo, de cuántas cosas Dios nos ha librado, incluyendo la muerte? Vuelvo a repetir, ¿cuán agradecidos estamos de Dios? Nuestra vida, amados hermanos, se la debemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, amados hermanos, Dios Padre crea por medio de su Hijo en el Espíritu, y de ahí, amados hermanos, de aquí que nuestra vida le pertenece a Dios. En segundo lugar, amados hermanos, Dios determina lo que hacemos. No es tan solamente el dueño y amo de nuestra vida, sino que en segundo lugar, Él determina lo que hacemos. Dice Santiago, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Él determina lo que haremos. Nuestros actos, amados hermanos, están bajo el control absoluto de Dios, como nos dice la Escritura en Proverbios 19:21, cuando dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, podemos planificar, pero Dios tiene el único derecho de estabilizar o desbaratar nuestros planes. Hay que el sabio proverbista diga en Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre propone, como bien dice el dicho, pero Dios dispone. Por lo tanto, amados hermanos, esto es así, y es absurdo hacer planes sin contar con Dios. Es absurdo hacer planes futuros sin buscar la bendición de Dios. Y no la buscamos a menos que hagamos las cosas como Dios manda en obediencia a su palabra. Por lo tanto, amados hermanos, nuestra vida y nuestros actos dependen de Dios. Dependen completamente de Dios. Con Él, amados hermanos, con Él podemos contar todos los días de nuestra vida, porque Él es un Padre que se ha reconciliado con nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y así como los hijos le rinden obediencia y sometimiento a su Padre, así los hijos de Dios, por medio de Cristo, a Dios el Padre. Por lo tanto, amados hermanos, podemos tener la seguridad de que Dios adelantará nuestros planes, bendecirá nuestros trabajos, porque con Cristo ganamos y gozamos de su favor. Pero no perdamos de perspectiva que Dios gobierna nuestra vida. Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que sucede en ella ha sido marcado por Dios. No solo por un Dios soberano, sino por un Padre amante. Entonces, confiemos, amados hermanos, confiemos en que Dios sabe cómo gobernar nuestras vidas. ¿Cuántas veces se te ha escapado de las manos a ti tu vida? Por lo tanto, confiemos en que Dios sabe cómo gobernar nuestra vida. Tengamos plena confianza que si Dios estorba nuestros planes, Dios sabe más y Él sabe por qué. No hay razón para quejarnos de Dios. No lo hay, hermanos. Y de hecho, aunque Dios me mate, en Él confiaré. La vida cristiana es una vida humilde. La vida cristiana es una vida de dependencia de Dios. De ahí que el versículo 16 diga, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante a ella es mala. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos creyentes en la iglesia a la cual Santiago le escribe, eran creyentes vanagloriosos, actuando en sus planes, pero dejando al margen a Dios, o no tomándolo en cuenta. Amados hermanos, se habían convertido en charlatanes de sus éxitos, se jactaban de sus éxitos y se vanagloriaban en sus pensamientos y en sus propósitos. Aquí Santiago da una advertencia con respecto a la jactancia. Santiago da una advertencia con respecto a la jactancia y esto le dice a él y a ellos que toda jactancia es mala. ¿Y por qué dice esto Santiago? ¿Acaso yo no puedo dar a conocer mis planes?
Una cosa es darlo a conocer y otra cosa es jactarse en ello. ¿Y por qué es mala? ¿Por qué dice esto? ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque la jactancia malvada descansa en lo que pueda hacer el hombre y es mala. ¿Por qué? Porque acarrea un mal, hermanos. Procede del carácter del maligno y alcanza al soberbio, inevitablemente, porque estos son resistidos por Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos llama a no jactarnos, a no enorgullecernos como si fuéramos los amos de nuestra vida. Vivamos como aquellos que reconocen y reconocemos la dependencia totalmente de Dios. Es un llamado a la humildad. Es un llamado al sometimiento, es un llamado a la disciplina, es un llamado, amados hermanos, a glorificar a Dios en todo, depender de Él en todo. Debemos reconocer que la victoria, amados hermanos, está en la debilidad, no en el poder. Y que vivimos para Él, no para nosotros mismos. Segundo, para ir finalizando, no hay excusa para vivir de esa manera, jactándose. Versículo 17. ¿Por qué no hay excusa? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No se trata aquí de un pecado de ignorancia, ojo. No se trata de un pecado de ignorancia, sino de una acción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un conocimiento completo de lo que debe hacer. Y esto quiere decir que el conocimiento que tiene le es suficiente como para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero aún así, no lo hacen. Aparentemente los hermanos sabían que lo que Santiago les decía era cierto. Vivían como si Dios no existiera en este mundo. Sin embargo, sabiendo, no lo hacían. Y esto denota un acto de rebeldía. O sea, tengo conocimiento, tiene conocimiento del deber, de lo que se debe hacer, pero tienen rebeldía en su corazón y esto es un pecado de omisión, ya que lo que debían hacer no lo hicieron. A lo cual Santiago les dice, ustedes saben esto, saben aquello, ustedes saben que esto es así, que es así como deben vivir, entonces pónganlo por obra. Porque no es suficiente que conozcan la verdad, porque la verdad hay que vivirla, no tan solamente conocerla, hay que vivirla, hay que practicarla. De nada, hermanos, nos vale conocer la verdad, llenarnos de teología en nuestra mente, nuestro corazón, nuestro lenguaje, si no lo practicamos, si no lo vivimos. El Evangelio es pragmático en cierta medida, tiene un carácter práctico. Podemos tener todo el conocimiento teológico de grandes autores, de grandes hombres que incluso han pasado a ser, y lo digo de esta manera, pero es una verdad, han pasado a ser dioses, ídolos. Pero pareciera que solamente ellos practicaron lo que ellos teologizaron. Nosotros nos quedamos con su teología, pero no con su práctica. Lo mismo pasa con el Evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, de nada nos sirve conocerla y no practicarla. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno, o sea, el que tiene conocimiento prácticamente, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hermanos, los creyentes a los cuales Santiago se refiere conocen la fragilidad y la brevedad de la vida humana. Ellos sabían. Conocían la soberanía de Dios, que también la conocían a profundidad. Conocían también lo que debían hacer con respecto a estas verdades. Sin embargo, no lo hacen, por tanto son inexcusables ante Dios. Son inexcusables del pecado. Son inexcusables de lo agravante de la situación que se produce por no incapacidad o falta de ayuda, sino por rebeldía sin tener en cuenta a Dios. Ese es el pecado que se comete aquí. En este capítulo Santiago exhorta a los creyentes a que nos sometamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dador de la vida. Y en más, yo le hago una pregunta. ¿Sabe por qué surgen dificultades entre creyentes? ¿Sabe por qué hay problemas entre cristianos? Porque sus corazones no están sometidos a Dios. Hermanos, la vida es una relación continua con Dios. De hecho, la vida en una relación incorrecta con Dios genera frustraciones. Si tú te preguntas de dónde vienen tus problemas, pregúntate si has tenido una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque la vida en una relación incorrecta con Dios genera frustraciones. Ahora, las oraciones no son respondidas. Se producen inquietudes producidas por conflictos.
Por lo tanto, amados hermanos, en este capítulo, el Espíritu Santo, a través de la mano de Santiago al momento de escribir, nos confronta con nosotros mismos. Hermanos, cada uno debiéramos examinarnos sobre el modo en que está desarrollándose nuestra vida. Debiéramos nosotros confesar nuestros fracasos y someternos de lleno a Dios sin condición. Por lo tanto, amados hermanos, termino con una pregunta. ¿Cómo debemos hacer planes para el futuro? Vuelvo a repetir la pregunta para finalizar. ¿Cómo debemos hacer planes para el futuro? Con Dios al frente en todo momento, con una clara perspectiva acerca de la vida y con una clara perspectiva acerca de quiénes somos nosotros. Someternos a Dios en humildad y en dependencia en todo. Solamente lo podemos lograr si nos entregamos de lleno a lo que es la relación a través de su palabra y en la oración con Dios. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración para luego cantar.